Hola, muy buenas. Estamos en Casa da Xuventude, en el curso de costura creativa y de reciclaje, y hoy veremos unos puntos de bordado sencillos, ¿vale? Que podemos usar en cualquier tipo de tela, tanto sea en telas de camiseta, de camisas viejas, sábanas, lo que tengamos para reutilizar. Y como con esos 3-4 puntos sencillos podemos hacer composiciones un poquito más complejas que nos pueden servir para hacer aplicaciones a prendas o incluso para tapar pequeñas manchas que pueda tener alguna prenda que todavía puede estar en uso. Y bueno, en el caso de hoy hemos hecho esta especie de mandala que hemos aplicado en una camiseta vieja para pues, hacer una bolsita. Espero que os guste y vamos a ello. Vale, pues para empezar vamos a aprender en unas líneas simples cada uno de los tipos de cosidos. Van a ser cosidos muy sencillos, creo que en principio con 3 o 4 ya podemos hacer una construcción bonita y nada, sin más, en un cachito de tela de sábana para practicar. Yo he puesto aquí 4 líneas y vamos a ello. Vamos a empezar por el cosido de cadeneta. En el cosido de cadeneta tenemos que hacer una especie de ojal, ¿vale? Sujetamos el hilo, volvemos a meter el hilo por donde lo habíamos sacado y avanzamos un poquito. Sacamos y el hilo tiene que correr por dentro del ojal. Tiramos suave y ahí tenemos nuestra primera cadeneta. Seguimos. Sujetamos el hilo, metemos por el agujero por el que habíamos sacado, avanzamos un poquito y al tirar el hilo nos tiene que quedar por dentro del ojal. Tiramos suave, colocando la puntada y ahí lo tenemos. Vamos con otra. Volvemos a meter, avanzamos un poquito y tiramos suave. En este tipo de puntada podéis hacer las puntadas más largas o más cortas y os van a quedar de maneras distintas. Vamos a hacer una variación ahora. Metemos y le vamos a dar una puntada más larga para que veáis el efecto. Fijaos. Metemos por donde sacamos, calculamos nuestra distancia de puntada y sacando por el ojal tiramos. Ahí se puede apreciar perfectamente la diferencia entre puntadas más cortas y puntadas más largas. Dependiendo del tipo de dibujo que tengáis, pues será mejor hacer la puntada más corta o más larga. Incluso se puede hacer más cortita que aquí al principio. Y vamos a hacer otra variación de puntada. Vale. Fijaros la diferencia entre esta y esta. Cuanto más pequeña hagáis la puntada, menos se ve, más tupido queda y menos se ve la forma de eslabón, digamos. Vale, para rematar simplemente metemos hacia adentro y cortamos la puntada. Muy bien. Vamos con otro punto. Este va a ser un punto en festón. Tenemos aquí cadeneta, ahora vamos con festón. En el primer punto sacamos el hilo y damos una pequeña puntada hacia abajo y volvemos a salir por el mismo agujero. Vale. Esto es solo la primera puntada. Ahora lo que vamos a hacer es calcular un pequeño espacio, ¿vale?, de puntada, metemos, sacamos por abajo
Y ahora introducimos el hilo por este pespunte que acabamos de dar, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Volvemos a calcular puntada, damos hacia abajo y volvemos a pasar la aguja por aquí. Seguimos. Como en este punto podéis variar la distancia hacia abajo, la distancia de puntada, ¿vale? Los efectos van a ser distintos, fijaros. Vamos a ampliar la puntada y con puntada más corta, por ejemplo. ¿Vale? O incluso poner puntadas hacia ambos lados. Ahora vamos a dar hacia arriba, meteríamos en sentido contrario. Y nos iría quedando este efecto. Para rematar, lo mismo, hacia adentro y nudito. Vamos con otro puntito sencillo. Este se llama cordoncillo. Empezamos haciendo una puntada un poquito larga y volviendo hacia atrás aproximadamente media puntada. ¿Vale? Como veis, he sacado el hilo por este lado y lo que es el pespunte queda hacia adentro. Dependiendo de si lo ponéis hacia adentro o hacia afuera, tenéis que seguir siempre esa consecución. Es decir, lo vamos a ver ahora prácticamente. Esta puntada la hice con el hilo hacia mí, entonces siempre en todas las puntadas el hilo va a quedar hacia mí. Seguimos. Cojo ahora media puntada y salgo por donde me terminó la otra puntada. El hilo siempre hacia mí. Vuelvo a hacer media puntada, el hilo siempre hacia mí. Otra vez media puntada y el hilo siempre hacia mí. Esta costura en concreto, cuanto más pequeñito hagáis la puntada, mejor queda, porque de hecho se llama cordoncillo, porque hace ese efecto de cordón, ¿vale?, bordado sobre la tela. Vamos a variarlo un poco para que veáis cómo queda, por ejemplo, con puntadas más largas. Vamos a doblar casi el tamaño de la puntada. Y este es el efecto. Fijaros cómo queda aquí retorcidito, ¿vale? Y cómo queda hacia aquí, muchísimo más estirado. Va un poquito a gustos. O se puede hacer combinación de los dos. Aquí al quedar apretadito parece que queda un poco más gordito que así más estirado. Para rematar, sin más, adelantamos un poquito la puntada y fijaros cómo queda por detrás. Un pespunte sencillo normal, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues este pespunte sencillo. Con lo que vamos a hacer es darle la vuelta a este tipo de costura, es decir, la vamos a hacer al revés para que se vea el pespunte liso por aquí y por la parte de atrás nos quedará pues una especie de cordoncillo. Voy a empezar desde este lado, empiezo por detrás. En este caso, en vez de dar puntada larga, doy puntada corta.
y salgo. Ahora vuelvo a meter por donde salí y me voy con la puntada hasta aquí. Vuelvo para atrás y alargo la puntada evidentemente pues podéis alargar o encoger la puntada y os va a quedar pues más apretadito o más abierto. Para los bordados normalmente es mejor no estirarla demasiado porque si no se nos mueve demasiado lo que es la puntada, así vaya, el propio hilo. Y con estos 4 sencillos puntos vamos a crear una composición que yo creo que va a quedar bastante bonita. Cada uno o cada una elegirá el diseño que más le guste. Aquí para rematar simplemente volvemos para atrás. Un hilo doble. Y ya está. Si os fijáis aquí, como no siempre he puesto el hilo del mismo lado, sino unas veces para un lado y unas veces para el otro, no queda el efecto del cordoncillo. ¿Vale? Por eso tiene tanta importancia en el cordoncillo poner siempre el hilo hacia el mismo lado. No importa que sea hacia vosotros o hacia afuera, pero siempre en la misma dirección. Si no, pasamos de esto a esto. Fijaos. Vale, vamos a aplicarlo a un diseño. Vale, este es el diseño que yo he elegido. Lo he pasado a un cachito de sábana, pero podría ser un cachito de camisa, de camiseta, lo que queráis. Incluso podéis hacer aplicaciones en una cazadora vaquera, que a lo mejor tenéis una mancha o se os ha desteñido un poco y para disimularlo, pues está bien introducir un diseño, por ejemplo, simple. Este es el que yo he elegido. Aquí tengo ya una parte cosido y quiero que veáis cómo aplicamos las costuras que acabamos de aprender. Bien, había empezado por la cadeneta, que es la que he puesto todo alrededor, y vamos a seguir con la cadeneta. Evidentemente seguimos el diseño, sujetamos el hilo, metemos por donde habíamos sacado el hilo. A mí me gustan las puntadas cortas, así que puntada corta. Y el hilo me tiene que salir por el ojal que acabo de hacer sujetando el hilo, ¿vale? Repetimos. Meto por el agujero por donde saqué el hilo, hago una puntada corta. El hilo siempre me tiene que quedar dentro del ojal y tiro despacito. Meto por donde saqué, puntada corta, tiro del hilo, meto la aguja por donde salió el hilo, puntadita, y el hilo siempre me queda metido dentro del ojal. No apretéis mucho porque si no este hilo se os va a ir hacia atrás, ¿vale? Lo justito nada más. Si queréis apretar un poquito, sujetáis la puntada, ¿vale? Cuanto más cortita sea la puntada, más tupidito os queda, ¿vale? Por eso, por ejemplo, yo en este tipo de diseño, en comparación con esta, fijaos, muchísimo más cortita. A mí lo que me interesaba es que se viese una costura amplia, pero tupida. Seguimos. Se os puede ir enroscando un poquito el hilo. Si es así, para coser más cómodamente, desenroscamos.
no os quede muy torcido. Vale. Aquí, que es mi puntita de la luna, simplemente remato metiendo la aguja al lado de la cadeneta, ¿vale? Para que no se me deshaga el último punto. Meto hacia adentro. Un nudito y cortamos. Ahora vamos a ir con este punto, el festón. Yo aquí lo tengo sobre estas líneas y vamos a seguir. Empezamos desde aquí. Yo en este caso, como ya tengo esta puntada larga hecha, que era lo que os comentaba al principio, de que la primera puntada sale, va hacia abajo y vuelve a salir por donde salió la primera vez, yo como ya tengo esta puntada hacia abajo hecha, que es como remate, voy a empezar directamente saliendo desde aquí y avanzando. Vamos a ello. Avanzo con la puntada, calculo la distancia hacia abajo y paso el hilo por debajo del pespunte. Avanzo en la puntada, meto hacia abajo y paso por aquí. Avanzo en la puntada, salgo por abajo y meto por aquí. Vale. Aprovechando este mismo hilo, si os fijáis, en estas líneas he hecho cordoncillo. Vamos a ello. Empezamos puntada un poco larga, volvemos hacia atrás más o menos en la mitad de la puntada y en este caso pongo el hilo hacia la derecha. A partir de ahora todas las puntadas van a ser, digamos, la media puntada del principio, ¿vale? Meto, saco por donde está el hilo y siempre hacia la derecha. Puntada corta, hilo hacia la derecha. Vale, y ahora vamos con el pespunte sencillo, que ya veis que queda como una línea recta. Yo aquí lo he puesto en estos puntos y por aquí, así que vamos a seguir. Puntada corta, puntada corta, y ahora meto por donde salí y avanzo por detrás hasta que me doble casi la puntada. Vuelvo para atrás, salgo. Vuelvo hacia atrás y salgo más adelante. Vuelvo hacia atrás y salgo más hacia adelante. Bueno,
Y así, combinando todas estas series de puntos muy básicos, ¿vale? Pues podemos conformar un bonito diseño que nos puede servir para múltiples aplicaciones. Tengo una aplicación aquí terminada y ahora os voy a enseñar pues, cómo la podéis aplicar, por ejemplo, en una camiseta para hacer una bandolera o como si fuese un parche para una espalda o un parche, si hacéis un diseño pequeño, pues un parche para un pantalón, o como queráis. Vamos a ello. Vale, pues aquí tengo una camiseta vieja, tiene algunas manchas y la verdad es que ya me queda demasiado ceñida y no la quiero seguir usando. Entonces lo que voy a hacer, aquí tengo una aplicación ya terminada, y lo que voy a hacer es coser esta pieza a la camiseta, cortar la camiseta por aquí, que de hecho que la voy a cortar ya ahora mismo. Y lo que voy a hacer es una costura por aquí y luego añadirle unas cintas y se va a convertir pues, en una pequeña bolsita, bolso, y bueno, vamos a ello. Primeramente voy a coser esto a la parte de abajo. Voy a subir un poquito porque luego cuando le pongo aquí la puntada se me va a cortar y para que me quede aproximadamente la misma distancia en ambos sitios. Fijo mi aplicación con unos alfileres y vamos a empezar. Voy a empezar por aquí. Y voy a fijar mi aplicación con una costura de cordoncillo, dejando un borde blanco sin coser. Vamos allá. Lo voy a hacer con puntada larga, así va a ser mucho más rápido. Muy bien, pues ya hemos terminado toda nuestra costura alrededor del pedacito de camiseta. Ya le he hecho la costura en la parte de abajo, nos queda como un saquito. Esto podríamos hacerlo, por ejemplo, simplemente como una funda de cojín, le meteríamos un cojín, podríamos ponerle pues unas borlitas, estas son como las que ya habíamos visto en el vídeo anterior, a lo mejor en las esquinitas, una cosa así que nos quedaría, la verdad, muy chulo, muy vistoso.
pero en este caso lo que voy a hacer es ponerle unas asas para que sea una bolsita, un tipo bolsito, vaya. Así que con los restos de la camiseta que me quedaban, he cortado unos pedacitos para hacer unas asas que le voy a coser ahora, y aprovechando que tengo aquí dos borlitas hechas, pues se las voy a poner a modo decorativo aquí en la parte de adelante, pues eso, para que nos luzca un poquito más esta bolsita. Vamos a ello. Calculamos la distancia más o menos a la que vamos a poner nuestras asas. Para que resulte cómoda la bolsa, en la parte interior siempre debería de tener al menos 15 centímetros. Y vamos a ello. Más o menos la misma distancia a ambos lados. Y vamos allá. Voy a hacerlo con costura invisible. Vamos a coser las borlas. Y ahí estamos. Bueno, pues aquí tenéis ya la bolsa terminada, tiene bastante capacidad, puede tener muchos usos, y como os comentaba antes, pues estas aplicaciones pueden ser múltiples. Ya veis que son puntadas muy sencillas, apenas son 3 puntadas y las composiciones pueden ser muy coloridas y vistosas.
Si usáis tela de camiseta, tened un poquito de cuidado porque tiende a estirar y os puede quedar el bordado un poco peor. Sería mucho más recomendable usar telas que no tuviesen elástico, ¿vale? De camisas, sábanas, trapos, lo que tengáis por ahí. Las aplicaciones pueden ser muy diversas, desde pequeñas letras, para cojines, para prendas de ropa, como queráis. Una cosita que no os comenté es cómo pasar el patrón a la tela, pero se puede hacer de varias maneras. Una de ellas, a lo mejor la más sencilla, sería pues, con un poco de papel de calca del de toda la vida, ponerlo sobre la tela, el dibujo encima y simplemente rotular por encima. Los diseños pueden ser muy variados, a elección y gusto de cada uno. Y bueno, y como os digo, tienen aplicaciones múltiples que podéis usar en todas vuestras prendas. Muchas gracias y hasta la próxima.